Hey guys, I am Mai and this is the third part of my series of videos from the Disney Animators collection dolls. You've been requesting me to talk about this line so much, so today I'm gonna continue, but with the villains. Before we start, you're invited to subscribe to my channel and follow me on my social media as Mpdollart to see more doll content. And if you're ready now, well, let's start! In my previous videos, we have discussed that the line was focused on the Disney princesses as little girls in the beginning, but with the popularity of the line, they decided to add more characters, including Disney princess and other female characters as well. So it wasn't surprising to hear that for the first time, Disney would be adding some villains. I should also mention that originally all these characters, their first edition, came out as a basic version of them, and whenever an important anniversary of the Disney classics was celebrated, the store released special or limited merchandise. So these villains were created for the first time, but not as regular animator dolls, but actually as special editions. Úrsula and Maleficent dolls were announced in advance. I believe they were also available at one D23 Expo. I'll start by talking about Úrsula, which, as the web description of the product indicated, was released to commemorate the 30th anniversary of the Little Mermaid animated film. Something you should know is that the special editions are kind of limited edition dolls in this line, but without a certificate number, but I say this because they are made much more detailed than the regular versions, and an important feature is that they have a lighting mechanism. The box of this Úrsula animator is bigger compared to the previous ones. Something that catches my attention about the doll itself is its skin color. They didn't make it purple like in the movie, but it looks more like a light pink with lavender combined. They added her classic white hair, the mole near the mouth. The head sculpt they are using looks like Snow White's, but I'm not 100% sure. She has purple eyes and is looking to the side. The truth is that they make her quite cute despite being a villain. When we see her full body, we notice that in the lower part she does not have legs but tentacles, so it's an outfit that looks like a dress from the top. It has some very cool holographic fabrics. We even see that the lilac fabric below has a texture that reminds us of a mermaid or sea creature. The straps look like tight tentacles that go backwards. She comes with a necklace that she gives to Ariel where she's keeping her boys, and in this special edition the cool thing is that you can turn it on and it will light up like in the movie. The lower part, as I mentioned, are the tentacles. They are made with a double-sided sequin fabric. One is black and the other purple. In the description it was mentioned that these were stuffed, and if you were wondering the size of this doll, it is 16 inches or about 42 centimeters tall. The price of this doll was $59.95 US or about 1,200 Mexican pesos, but in the end it was lowered to $35.98, which is about 720 pesos. So yes, my friends, it was a very good deal, and as one of the first villains to come out, I see her with quality and I think she's a good product. I would have preferred she had purple skin as in the movie, but she's still great. Now let's move on to Maleficent, which, as I mentioned, was also released to commemorate an anniversary, which was the 60th anniversary of the animated Sleeping Beauty movie. It is very curious that both characters released have that peculiarity of an unnatural skin tone. In the case of Maleficent, she has a light green tone, but we still identify her easily. Her presentation consisted of a box similar to Ursula's, also with sketches of her as a little girl. To me, the head sculpt appears to be the same as Ursula's, but painted differently. She comes with two buns on the sides to simulate the horns. It's not just typical black hair, as we know they add more things to these versions, and in this case they added purple metallic thread to give it a nice effect, like purple streaks of hair. She also has a mischievous look to the side like Ursula. Her villain outfit is now a dress that doesn't go all the way down. It's mostly satin and velvet. The bag has some panels, which reminds me of the limited edition Aurora dress, the first one. It also has a short cape with the green gem in the center and basic black flats. In the case of this character, what lights up is the staff, the green part, similar to the scene in the movie, so I think that detail was excellent. Something that they didn't add and would have been the difference really in both dolls, I believe, were the sidekicks or pets that followed them both. For example, in the case of Ursula, they could have added the eels, and for Maleficent, the stuffed raven, because remember that the first versions of animator dolls did come with their pets, and these are supposed to be more exclusive. Really, I don't know why they let go of this opportunity, because they haven't actually re-released them or even
want more Animator dolls, so this was a missed opportunity as I said. If you were wondering, Maleficent was priced the same as Úrsula, $59.95, and also ended up for sale for $35.98. At the moment, it is not known if they will bring out more villains, more characters that are not princesses, but I could give them tons of ideas. I could even suggest a mini set of villains. Wouldn't a mini Jafar be super cute, or a mini Gaston, or I don't know, I mean, just imagine all of them. Another thing I will say before finishing the video is that there are also special editions of Animator dolls of the princesses from these two movies. Although I have already covered some on my first video, I can do the following talking exclusively about those that currently exist. Tell me in the comments if you like this idea and also what other dolls you want me to talk about. This is the end of today's video. I invite you to watch my others and subscribe to my channel if you like this type of content. You can follow me on my social media as Mpdollart. I'll see you in another video soon, and remember that magic, talent and creativity live in you. Estamos a punto de comenzar el video en español. Bienvenidos, yo soy Mai y este video es la tercera parte de mi serie de las muñecas Disney Animators Collection. Como ustedes lo pidieron y yo escucho a mi público, el día de hoy hablaremos de las villanas Disney que se unieron a la colección. Pero antes te invitaré a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales como Mpdollart para ver más contenido de muñecas. Si ya estás listo, entonces comencemos. En mis videos anteriores hemos platicado que la línea nació enfocada en las princesas Disney versión infantil. Con la popularidad de la línea decidieron ir agregando más personajes, entre los que se encontraban príncipes de Disney y otros personajes femeninos. Así que no fue una sorpresa enterarse de que por primera vez Disney agregaría a las villanas. También debo mencionar que para ser la primera vez que fueron creadas, no se diseñaron en una versión básica, y es que recordemos que cuando se celebra algún aniversario importante de los clásicos de Disney, la tienda lanza mercancía especial o limitada, así que estas villanas fueron creadas por primera vez en su versión especial. Fueron anunciadas con anticipación las muñecas de Úrsula y Maléfica. Comenzaré hablándoles de Úrsula, la cual, como indicaba la descripción de la página, había sido lanzada para conmemorar el 30 aniversario de la película animada de la sirenita. Algo que deben de saber es que las ediciones especiales son una especie de edición limitada en esta línea, pero sin número de certificado. Pero lo digo porque se hacen mucho más detalladas que las versiones regulares, y una característica importante es que tienen un mecanismo de iluminación. La caja de Úrsula Animator es más grande a comparación de las anteriores. Algo que me llama la atención de la muñeca en sí es su color de piel. No la hicieron morada como la veíamos en la película, sino se ve más aperlada con un toquecito lila. Le pusieron su cabello blanco paradito, el lunar cerca de la boca, el molde que está usando parece el de Blancanieves, pero no estoy 100% segura. Tiene ojos morados y está viendo hacia un lado. La verdad la hicieron bastante tierna a pesar de ser una villana. Al verla de cuerpo completo notamos que en la parte de abajo no tiene piernas sino tentáculos, entonces es un traje que parece un vestido por la parte de arriba. Tiene unas telas holográficas muy padres, incluso vemos que la lila de abajo tiene como una textura que nos recuerda como a una sirena o una criatura marina. Los tirantes parecen tentáculos amarrados que se van hacia atrás. Trae el collar que le da a la sirenita donde guarda su voz, y en esta edición especial lo padre es que puedes prenderlo. La parte de abajo dijimos que eran los tentáculos, están hechos con una tela de lentejuela doble vista, una es negra y otra morada. En la descripción decía que estos eran tipo peluchito, y si se estaban preguntando el tamaño de esta muñeca, pues es de 16 pulgadas, o sea unos 42 centímetros de alto. El precio de esta muñeca fue de $59.95 americanos, o sea unos 1,200 pesos mexicanos, pero pues al final se terminó agotando en solo $35.98, que son como 720 pesos. Así sí, amigos, ese sí es un buen deal. Para ser de las primeras villanas en salir, la veo bastante decente. A mí me hubiera gustado más moradita aún, pero pues está bien. Ahora nos pasamos con Maléfica, que como ya mencioné, también fue lanzada para conmemorar un aniversario de la película de la Bella Durmiente, animada por sus 60 años. Es muy curioso que ambos personajes lanzados tienen esa peculiaridad de un tono de piel no natural. En el caso de Maléfica tiene un tono verde clarito, pero luego la identificamos. Su presentación consistió en una caja parecida a la de Úrsula, también con bocetos de ella tipo niña. A mí el molde de la cara se me figura el mismo de Úrsula, pero pintado diferente. Trae unos chonguitos a los lados para simular los cuernos. No es solo típico cabello negro, como sabemos estas versiones les ponen más cosas, y en este caso le añadieron
añadieron hilo metálico morado para darle un efecto de rayitos. También tiene una mirada picarona hacia un lado como Úrsula. Su traje de villana pues ahora es solo un vestido que no llega hasta mero abajo, es principalmente de satén y terciopelo. La falda tiene como unos paneles que me recuerdan al vestido de Aurora edición limitada, la primerita. También trae una capa cortita con la gema verde en el centro y unos zapatos flats básicos en color negro. En el caso de este personaje lo que se enciende es el báculo, la parte verde, parecido a la escena de la película, así que yo veo muy bien este detalle. Algo que sí no agregaron y hubiera sido la diferencia de verdad en ambas, ya no podría decir que algo les faltaría, serían los personajes tipo mascotas que la seguían a ambas. Por ejemplo, en el caso de Úrsula, pudieron haber añadido a las anguilas y a Maléfica haberle puesto el cuervo de peluche. Y asunto arreglado, porque recuerden que las primeras versiones de las muñecas Animators sí venían con sus mascotas, y pues estas se supone que son más exclusivas. De verdad no sé por qué no se les prendió el foco, además de que después de este lanzamiento pues ya no las han vuelto a sacar. El precio de Maléfica era igual que el de Úrsula, $59.95, y también terminó en ofertón de $35.98. En la actualidad no se sabe si volverán a sacar más villanas, más personajes que no sean princesas, pero yo les podría dar muchísimas ideas, incluso les podría sugerir un set mini de villanas. ¿A poco no estaría padre un mini Jafar, mini Gastón? O sea, imagínense. Otra cosa que diré antes de terminar el video es que también existen ediciones especiales de muñecas Animator de las princesas de estas películas, aunque ya hemos hablado de algunas en mi primer video. En el siguiente podemos hacerlo exclusivamente de las que existen en la actualidad. Díganme en los comentarios si les gusta esta idea y también de qué otras muñecas quieren que hable. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te invito a ver mis otros videos de muñecas y suscribirte a mi canal si te gusta este tipo de contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales como Mpdollart. Nos veremos en un nuevo video y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.